Ciertamente, el buen manejo de las economías domésticas en todos los países es indispensable para garantizar el crecimiento y el desarrollo económico de cada uno de los países. Pero también es importante que no se descuide el aspecto internacional, el aspecto económico internacional, como lo vimos en clases anteriores en el curso de microeconomía, ¿verdad? Existe también algo que se llama economía internacional, es decir, los países no estamos aislados, no somos una isla con relación al resto del mundo económicamente hablando, sino que tenemos vínculos estrechos. Bueno, hablando en términos económicos, sí, si es que somos una economía abierta o si somos una economía cerrada. Por supuesto que si somos una economía cerrada, pues obviamente ahí sí ya una cuestión de soberanía, de que no se abra al resto del mundo económicamente hablando. Pero con todo lo que ocurre en el mundo, con todo el fenómeno de la globalización, de la interdependencia económica, ¿verdad? Que tenemos, no de la dependencia económica, ese es otro asunto, ¿verdad? Que habría que analizar, que habría que debatir. No, estamos hablando de la interdependencia económica. Es decir, que los países cada vez nos necesitamos uno a otros, no unos contra otros, ¿verdad? Sino que uno a otro. Cada vez más está demostrado eso, porque la globalización, ese fenómeno es obvio, porque está sucediendo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Desde el siglo XX, finales del siglo XX. Entonces, por eso es que en este canal, Economía con el Profe Ricardo, decidí empezar a abordar algunos temas relacionados con la integración económica. Eso quiere decir, pues, que tenemos que buscar cómo analizar la interconexión que tienen nuestras economías nacionales con el resto del mundo. Como les decía, existe algo que se llama economía internacional, un área de la ciencia económica que se llama economía internacional, que está dividida en comercio internacional y finanzas internacionales. Pues este tema calza perfectamente. Entonces todos los que son estudiantes de ciencias económicas, principalmente de comercio internacional, pueden estar muy interesados en este tema. Ok, entonces, por eso, bueno, yo tengo aquí, ahora ya no es un esquemita, sino que es un mapita. Es un mapita, un boceto hecho por mí, así, con la idea que yo tengo del mundo. Esto es herencia de mis años de docencia como profesor de geografía. Entonces yo así me hice ahí un medio boceto ahí del mapa mundi para poder auxiliarme un poco con esta clase o con este tema. No le llamemos una clase formal, sino que una clase para debatir. De hecho, les digo que ya tengo activada la pestaña de comunidad para que podamos interactuar más, todo lo que son suscriptores y no suscriptores también del canal, para que ahí busquen ahí arribita en la pestaña comunidad, busquen ahí la pestaña comunidad y ahí van a ver pues todo lo que yo también publico y hasta tenemos un chat para el canal, ¿verdad? Entonces les invito a que visiten pues la pestaña comunidad dentro de mi canal. Ok, entonces les decía que vamos a introducir estos temas, porque más adelante podemos hablar más sobre estos temas de integración económica, porque sé que a muchos estudiantes les interesa, principalmente al de comercio internacional. Entonces, en este mapa nosotros podemos ver de que el mundo, bueno, ha venido evolucionando mucho el mundo. Y principalmente entre los siglos XIX y XX ha venido interconectándose principalmente económicamente, políticamente también, pero ha sido más económicamente. Y miren qué interesante que es precisamente con la interconexión económica que se van dando procesos de integración cada vez más
profundos, ¿verdad? Que hasta ahí pueden llegar incluso a la integración política. Y bueno, el ejemplo más avanzado modernamente de eso precisamente es la famosa Unión Europea, que ha formado, ¿verdad?, una gran cantidad de estados en Europa, relativamente pequeños todos, pero se han unificado y eso les ha fortalecido, digamos, económicamente como potencia, ¿verdad?, digamos, económica. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros tenemos que visualizar dónde más o menos están ubicados. Por eso es que traigo el mapa mundi, ¿verdad?, el boceto del mapa mundi hecho a mi medida. Entonces, acá por el lado de América, nosotros tenemos acá, de este lado, ¿verdad?, de este lado acá, tenemos todo lo que es el proceso de integración de América del Norte, que en este caso está integrado por Canadá, Estados Unidos y México. Bueno, un poquito ahí todavía me faltó México, un poquito más México. Por acá todavía está México. Para que no me critiquen los mexicanos de que no puse a México. Entonces, esa es una experiencia, una gran experiencia de integración del Tratado de Libre Comercio, el famoso NAFTA, ¿verdad?, donde están ellos tratando de abrirse espacios comerciales, ¿verdad?, para poder beneficiar a sus pueblos, porque volvemos al tema del crecimiento económico y del desarrollo económico, porque cuando hablamos de integración económica, lo que queremos precisamente es eso, beneficiar a los pueblos de cada uno de nuestros países. Y cerquita de ahí, bueno, tenemos a Centroamérica, donde estamos nosotros, mi país Nicaragua, acá está mi país Nicaragua, con el mercado común centroamericano, y a la vez, bueno, además de que tenemos esa experiencia regionalmente hablando del mercado común centroamericano, que ya tiene años tratando de avanzar, tal vez a veces algo lento, pero ahí va avanzando. Estamos también estableciendo un tratado con el grupo del NAFTA, ¿verdad?, que es el DR-CAFTA, el famoso DR-CAFTA entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, Canadá y México, que eso ha venido también avanzando y ha dado muchos beneficios a nuestros pueblos. Eso es bien importante resaltar, ¿verdad?, que todos los tratados de libre comercio o cualquier esfuerzo de integración lo que busca es eso, precisamente resaltar el beneficio a los pueblos. Claro que eso tiene que ser paso a paso, porque ahí vamos a ir viendo cómo eso no es así nomás. Por eso se llaman procesos de integración. Un proceso de integración es algo que surge, que nace la idea, que va creciendo de una forma dinámica y que se desarrolla hasta que se concretiza, y se concretiza en firmas de acuerdos. Eso no es de la noche a la mañana. Por eso tenemos que decirlo meridianamente, lentos, son lentos. Por otro lado, aquí en América del Sur, ¿verdad?, hay varios esfuerzos de integración. Tenemos el Mercosur, ¿verdad?, el Mercosur, varios países, también el Pacto Andino, que está también ahí trabajándose. Creo que ya se descontinuó, pero están ahí por cuestiones políticas, parece como que ya no va a avanzar mucho. Y también aquí en América del Sur tenemos lo que es el ALBA, que es una alternativa, también se llama así, Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América, que también pues, es un esfuerzo de integración económica y también busca el aspecto político. Eso por el lado de América. Si se me escapa alguno, pues obviamente hay muchos, aquí también hay muchos. Hay otros esfuerzos en América del Sur, ¿verdad?, pero esos son, digamos, los que he mencionado, son los más trascendentales desde mi conocimiento, ¿verdad? Y por el lado del viejo continente y el continente
sudeste africano también, pues aquí tenemos, por supuesto, experiencia europea, Europa, ¿verdad? Con lo que ya mencioné anteriormente, que es la famosa Unión Europea, que ha sido una experiencia que ha avanzado, fíjense ustedes, bastante rápido. Ha sido uno de los más exitosos esfuerzos de integración que ha llegado a una etapa muy importante. Ya traspasaron lo que son las zonas preferenciales, porque esas son más o menos las etapas que tiene que atravesar un país: zonas preferencial, zona de libre comercio, unión aduanera, unión económica, hasta llegar a la integración total. No han llegado, por supuesto, a la integración total, pero ya han avanzado bastante, digamos, a eso. Han llegado a la unión económica, prácticamente, porque ya tienen políticas fiscales, políticas monetarias unificadas, ¿verdad? Que les permiten tomar decisiones en esos principales campos, ¿verdad? Y avanzando también en la parte medioambiental, que les ha permitido tener una integración bastante avanzada. Solo le falta pues crear la Unión Europea, digamos, como un solo país completamente, ¿verdad? Ya con autoridades, digamos, no sé si cómo le llamarán el presidente, no, creo que no es el estilo en Europa, ¿eh? El presidente o secretario, no sé cómo le podrían titular al estadista que los lidere, ¿verdad? Pero es increíble cómo ellos han avanzado. Y luego tenemos, bueno, aquí por este lado tenemos a Rusia, que Rusia pues no tengo mucho conocimiento de cómo ellos han venido estableciendo relaciones, pero sí sé que han estado teniendo vínculos con casi todos los países del mundo. No sé si avanzarán a la firma de tratados comerciales o quedarán a nivel de comercio o convenios, más bien, en vez de comercio, convenios, quizás comerciales algunos, otros culturales, etcétera, ¿verdad? Pero no he escuchado, por lo menos actualmente, no sé si estaré desactualizado, ¿verdad? Porque hay que ser claro, pero sí tiene mucha influencia, no solamente, bueno, en Europa tiene buenas relaciones con Europa por lo del gas, ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania, ya hemos visto todas las consecuencias que eso ha traído a Europa por la dependencia. En ese caso sí hay una dependencia económica en cuanto al gas y otras energías que el petróleo, etcétera. Pero también Rusia tiene bastante cercanía tiene buenas relaciones con Estados Unidos porque le vende petróleo también. Y también con América Latina. Tiene bastante vínculo, presencia en América Latina, en Brasil, en Costa Rica, en El Salvador, muy modernamente en Nicaragua, mi país, ¿verdad? Entonces está presente. Que cómo se irá a encaminar esa influencia rusa, no sé, pero o que se concretice en tratados de libre comercio más sólidos, qué sé yo, ¿verdad? De beneficio para los países. Lo que sí les puedo decir es que entre más distanciados estén los países, pues es un poco más difícil lograr beneficios, ¿verdad? Dado los costos, ¿verdad? Que implica los costos en cuanto al comercio, ¿verdad? El traslado de mercadería, de mercancía de un país a otro cuando son muy alejados. Pero no quiere decir que no haya beneficio, ¿verdad? Y por otro lado, pues también tenemos por acá los países del sudeste asiático, ¿verdad? Están conformados, si mal no recuerdo, en la ASEAN, la Asociación de Países del Sudeste Asiático. Está bastante fuerte
ese proceso de integración. Luego tenemos también Rusia junto con la India, Brasil y África del Sur, por acá. Rusia, la India y África del Sur, porque también tienen un proceso de integración fuerte, que incluso pareciera como que o pretenden pues hacer competencia a las economías occidentales, ¿verdad? Occidentales en el sentido pues ya políticamente hablando, ¿no? De que incluso ya pretenden crear un banco común, no sé si al final lo concretizaron, una moneda común, etcétera, que compita como una divisa internacional fuerte a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, en Australia y Nueva Zelanda también tienen un esfuerzo ahí de integración, ¿verdad? No recuerdo ahorita cómo son los nombres de esos procesos que han iniciado ahí o que ya tienen pues algún tiempito por ahí, pero también pues hay ahí un esfuerzo. Y por otro lado tenemos el gigante africano, que aquí hay muchos esfuerzos de integración, ¿verdad? Muchos esfuerzos que están regionalizados, unos en el sur, otros en el centro, otros en el oeste y otros en la parte norte de África, ¿verdad? Pero también, aparte de todos esos esfuerzos, a lo interior del continente africano, pues también hay otros esfuerzos como continente, que es la Unión Africana. Pero eso es más un proyecto como político, algo así como la OEA en América Latina o la CELAC en América Latina también, o la OEA, bueno, de todo América, incluido Estados Unidos, Canadá, o solo de América Latina, como es pues la CELAC, que también se me olvidaba, pero también que tienen bastante connotación política. Pero ahorita me quiero centrar más en el enfoque económico, del beneficio al pueblo, ¿verdad? A los pueblos. Entonces, les decía que pues realmente no es así nomás que se va a pasar a una integración económica entre países. Decía que hay un proceso, hay etapas que se tienen que cumplir. Una primera etapa es la etapa de la zona preferencial de comercio. Eso de la zona preferencial es un esfuerzo reducido, podemos decir, de integración que puede ser entre uno o dos países o más, pues. Pero significa de que los países ceden. En este caso, fíjense bien que cuando uno se integra prácticamente cede soberanía, si hablamos en términos políticos, pero así es, en el derecho internacional de integración económica se maneja así, ¿verdad? Fuera de todo enfoque político, pero sí, es así. Cuando estamos en un proceso de integración, estás cediendo porque lógicamente estás abriendo fronteras de alguna manera y estás digamos, si entendemos el concepto de soberanía como poder del pueblo, que es el concepto más común políticamente hablando, pues es eso. Desde el punto de vista económico, eso es lo que se está cediendo cuando por ejemplo, en el caso de esta primera etapa que acabo de mencionar, que es la zona preferencial, cedemos los países cuando firmamos con otros u otros, estamos cediendo de que le vamos a dar a él y él a nosotros le vamos a dar ciertas preferencias en algunos productos que nos convienen, pero eso se llama preferencial. O sea, este me conviene, este no es en todos y no es completo el arancel, sino que en un cierto porcentaje, manteniéndose todo normal con relación al resto del mundo entre esos dos países. O sea, los aranceles de esos dos países que están haciendo el acuerdo se mantienen igual con el resto de países, o sea, están fuera de la preferencia. Esa es la primera etapa, ese es el primer esfuerzo. Luego, un mayor desarrollo, lógicamente, es la zona del libre comercio. Aquí es distinto, ya es
escala un poco más. Porque aquí ya se refiere a que es en todos los productos, entre los países que lo guarden, sean dos o varios países. Bueno, la zona de libre comercio significaría que todos los países van a tener cero aranceles en todos los productos, exceptuando en todo lo que es la circulación de capital, lo que le llamamos los factores de producción. Ustedes saben por microeconomía que son tierra, trabajo, capital y organización empresarial. Eso está afuera todavía en zona de libre comercio. Después viene la tercera etapa, que sería la unión aduanera. Ya esto es un proceso más complejo porque significa